Bienvenidos de nuevo al podcast Creciendo con Improven. Hoy tenemos un tema que puede interesar a cualquier organización. Nos referimos a la mejora integral, es decir, cómo mejoramos cada uno de los departamentos para lograr alinearnos a la estrategia de negocio y conseguir tener o implantar una cultura de excelencia empresarial. Para eso contamos hoy con Guillermo Prats, socio de Improven, que nos va a dar todas las claves. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de excelencia empresarial, ¿cómo definirías este concepto y cómo lo podemos diferenciar hacia la perfección? Sí, hay dos conceptos, excelencia y perfección, que digamos que parecen como un fin inalcanzable, ¿no? Pero creo que hay diferencias importantes. Digamos que la excelencia dentro de la empresa se diferencia de la perfección en que no es un estado estático. Básicamente, cuando hablamos de cultura de excelencia, hablamos de un conjunto de actitudes, o sea, al final es una cultura dentro de la organización, un conjunto de comportamientos que empujan a la organización a ser mejor, ¿no? Es decir, no es que se trate de ser perfectos, sino de ser conscientes de que no lo somos. Y cuando somos conscientes de que tenemos que mejorar, pues la empresa, las personas y los procesos se enfocan mucho más a estar constantemente en revisión para su mejora. ¿Este estándar o esta definición de mejora integral, desde dónde parte? ¿Desde la dirección o cada uno de los departamentos o desde la estrategia de un inicio? Bueno, al final ahí hay un concepto que es introducido de mejora integral, ¿no? Que está un poco en la temática que queremos tratar. Digamos que cuando hablamos de mejora integral, hablamos de un tipo de mejora mucho más global, no enfocada. Durante mucho tiempo hemos hablado de metodologías de mejora que vienen muchísimas, o si no todas, del área de operaciones, del área de producción, de eficiencia. Hablamos de Lean Management, Just in Time, Six Sigma, que son metodologías que han sido pues, muy efectivas en la mejora de la eficiencia. Sin embargo, estas mejoras tienden a ser muy localizadas, ¿no? muy focalizadas en un proceso determinado y obviamente han sido muy útiles. Cuando hablamos de la mejora integral, implicamos una visión mucho más amplia. No solo estamos tratando de optimizar procesos individuales, sino de asegurarnos de que estas mejoras están alineadas con la estrategia global de la empresa y que tienen un impacto real en la cuenta de resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces estamos empeñados en mejorar algo en concreto, pero tenemos que darnos cuenta que si hacemos o si incluimos ya sea más áreas o más procesos en el proceso de mejora, tenemos un efecto muchísimo más impactante, ¿no? en la cuenta de resultados e incluso en el cliente. ¿Para eso haría falta un diagnóstico inicial? Sí, por supuesto. Al final creo que esto, digamos, que mejorar por deporte, por así decirlo, puede ser conveniente, pero no creo que sea lo más efectivo y seguramente no será lo más rentable. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de priorización. ¿Y por dónde empezaríamos? Pues para priorizar en una empresa, creo que casi de manera obligatoria tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que mirar hacia el cliente, tenemos que entender lo que quiere el cliente, lo que necesita el cliente, cuáles son sus expectativas y tenemos que compararlo con la entrega que estamos haciendo, ¿no? A nivel de cómo estamos, cuál es nuestra propuesta de valor hacia ese cliente y ver si nuestra propuesta de valor está ajustada con sus expectativas. Si no lo está, ahí tenemos un primer, un primer deber, ¿no? por así decirlo. Tenemos que ver de qué manera volcamos y enfocamos la organización hacia esa mejora de esas competencias, esas habilidades que son necesarias para satisfacer las expectativas de ese cliente. Me estás recordando al podcast que grabamos hace poco con Andrés Navarro, que hablaba de la voz del cliente, la importancia de escucharle para poder saber por dónde comenzar, para cubrir esas necesidades. Exacto, o sea, para mí y creo que para todas las empresas, sí que es verdad que muchas veces
somos un poco esclavos de nuestro pasado, de nuestros activos, de nuestras instalaciones, de nuestra cultura, muchas veces, de nuestra manera de hacer las cosas, y a muchas empresas les cuesta entender a los clientes, pero creo que es sanísimo y de manera continua y recurrente que al cliente le preguntemos y contrastemos sus expectativas con nuestra entrega, ¿no? Incluso preguntándole su grado de satisfacción. Muchas veces puede ser un poco difícil, sobre todo porque, oye, en una relación entre dos empresas, igual que entre dos personas, no siempre es perfecta. Y a veces, pues, digamos que sacarnos los asuntos o los negocios o las ventas que no han ido bien, pues bueno, a veces puede crear resistencia. Pero creo que es sanísimo poner las cosas encima de la mesa, hablarlas, tanto las cosas que hacemos bien como las cosas que no hacemos tan bien, porque digamos que la humildad es una de las bases, ¿no? de la mejora. Si no somos humildes, no vamos a querer mejorar, porque nos creemos perfectos. Reconocer tus debilidades. Eso es. Para poder mejorarlas es así. Eso es. Y al final, las empresas no son perfectas, igual que las personas. Entonces, pues hacemos cosas mejor, hacemos cosas peor. Pero lo que tenemos que hacer es que las cosas que el cliente espera, esas las tenemos que hacer muy bien. O sea, tenemos que hacerla de manera excelente, porque es la manera de fidelizar al cliente. Es nuestra razón de ser, además. ¿Y cómo podríamos saber cuando una mejora de estas que estás comentando realmente es efectiva o simplemente estamos optimizando? Bueno, yo creo que una de las principales iniciativas que deberíamos hacer es precisamente detectar cuáles son los factores de éxito, ¿no? de nuestra empresa, de nuestros productos, de nuestros servicios. Tenemos que saber por qué nos compran nuestros clientes, incluso también diría por qué no nos compran los no clientes. ¿Qué opinión tienen de nosotros? ¿Qué les falta? Muchas veces digamos, en las zonas oscuras, por así decirlo, es donde están las respuestas. Y eso lo tenemos que saber. Y a veces, pues, como hemos comentado, son conversaciones complicadas, pero ahí está muchas veces el valor, ¿no? de estas iniciativas. Y ahí podemos hacer entrevistas. Nosotros, de hecho, muchas veces en nuestros proyectos lo hacemos. Hablamos con clientes, hablamos con no clientes. Y realmente te sorprendes la información que recoges, porque muchas veces tú crees que vendes por una serie de ventajas que tú tienes y a veces no es así. Y de hecho esas son ventajas que realmente los no clientes no te valoran nada y por eso no te compran. Entonces es un ejercicio de honestidad, de humildad y de autoconocimiento. Al final recuerda liderazgo. Sí, bueno, al final es muy parecido a unas sesiones de coaching, sí, donde tú pues tienes una situación inicial, se pregunta a la gente que está a tu alrededor un poco cómo reaccionas frente a esa situación, luego tienes tus objetivos y según lo que te van diciendo, digamos, las personas cercanas, pues elaboras un plan para conseguir esos objetivos. Es relativamente parecido, la verdad. Sí, entre las personas y la empresa, al final el camino se va uniendo. Sí, al final, bueno, las empresas, como las personas, tienen su personalidad, sus digamos, virtudes, sus defectos. Y para aterrizar un poco todo lo que me cuentas, ¿podrías darnos algún ejemplo en concreto de cómo se aborda un proyecto de mejora integral? Sí, digamos que hay un punto inicial que hemos comentado, que es conocer al cliente, sus necesidades, etcétera, etcétera, y a partir de ahí tenemos que elaborar la estrategia empresarial o tenerla muy clara. O sea, y con esto no estoy hablando de hacer un plan estratégico muy concreto, sino de tener 3 o 4 cosas claras respecto a lo que quiere el cliente. A partir de ahí, lo que es fundamental es alinear las operaciones de la empresa
a las expectativas del cliente. Cuando hablo de las operaciones, en este caso no estoy hablando de todo lo que pueda ser cadena de suministro y fábrica, sino todas las operaciones o toda la operativa o todos los procesos que van desde lo que es el pedido del cliente hasta el cobro de la factura y todas las actividades de soporte. Hablo de cómo tenemos que acercarnos a nivel comercial, cómo tenemos que segmentar a los clientes, cómo los tenemos que tratar, cómo tenemos que hacer las propuestas comerciales, cómo tenemos que pasar los pedidos, cómo tenemos que hacer la planificación, cómo tenemos que fabricar, Bueno, tenemos gran cómo tenemos trabajo. que almacenar, cómo tenemos que facturar y obviamente dentro de todo esto, porque esto sería un poco lo que es la cadena de valor más directa, por así decirlo, de la empresa, obviamente, como tenemos que gestionar internamente, pues nuestras finanzas y nuestra organización. Al final, uno de los puntos clave de lo que es la orientación de las empresas o la consecución de una cultura enfocada hacia la mejora integral o hacia la excelencia empresarial es la cultura corporativa. Si la cultura corporativa es estática, es antigua, es rancia, no provoca por así decirlo, el intraemprendedurismo, la proactividad, no va a haber mejora. ¿Por qué? Porque lo que hay es suficiente. Y si nada me mueve a cambiar, pues al final la gente tiende a ser conservadora y no va a cambiar. Por eso estamos hablando de cultura de excelencia y además la importancia de que los departamentos se comuniquen entre sí, que haya colaboración entre ellos y hablen de manera natural para conseguir esa mejora. ¿no? Eso es. O sea, al final aquí hay un punto fundamental. De hecho, hay dos puntos fundamentales. Uno es, cuando hablas de cultura, la cultura tiene que venir de arriba. Y para que venga de arriba, el Consejo de Administración tiene que tener claro su voluntad de que esto cale hacia abajo. Y para eso hay que dar ejemplo. Hay que mejorar. Hay que ser referentes todos. Claro, hay que ser referentes, hay que formarse, hay que ir a eventos, hay que informarse. O sea, que la mejora integral, volvemos a decir que es de la persona. Totalmente, al final, cuando hablamos de cultura, pues no deja de ser un tema de cultura corporativa, eso tiene que venir de arriba abajo y tiene que calar y tiene que respirarse en el día a día, tanto en los consejos de administración como en los comités de dirección, como en los comités departamentales, como en las reuniones, como cualquier tipo de reunión. O sea, hay muchas empresas, de hecho Amazon lo hace, donde en las reuniones se obliga a que una silla esté vacía, porque esa silla representa al cliente. Con lo cual, cuando, incluso de cualquier departamento, hablamos de logística o de marketing o de sistemas, hay una silla vacía. Y esa silla obliga a pensar a todos los asistentes a esa reunión, todo lo que estoy haciendo, ¿le conviene al cliente? ¿Le va a beneficiar al cliente o no? Eso es fundamental y eso es una actitud, digamos, de mejora enfocada hacia el cliente. Tenerle presente siempre, en el centro. Exacto. Y el otro tema que habías hablado, que para mí es fundamental para lograr una buena mejora integral, es la interlocución y la relación entre los departamentos. Y tiene mucho que ver con esa vocación, ¿no? de atender mejor al cliente, de satisfacerlo. Al final, en todas las empresas, en muchas empresas, se dan conflictos entre departamentos, pues ya sea por un tema de intereses, por pelea de recursos o por prioridades muchas veces, y en la inmensa mayoría de los casos no es un tema de mala voluntad. Pero si en ese momento de confusión entre el área es muy típica, el área comercial y el área de producción, si en ese momento estamos pensando en que es mejor para el cliente y para la empresa, seguro que se soluciona de una manera mucho más sencilla. También es verdad, claro, pero también es verdad que necesitamos una serie de premisas y obviamente de procesos que faciliten eso. O sea, al final, digamos, es como un traductor. Y el ejemplo que estoy utilizando entre el área comercial y el área de producción en cualquier fábrica, es muy típico que llamen comercial
al responsable, al jefe de planta, al responsable de producción, o quien sea, o al planificador, y le diga, oye, necesito que metas esta cuña de producción para este cliente que es fundamental. Bueno, ahí necesitamos un idioma común, porque si eso lo hacen todos los comerciales, al final producción es un desastre y acabamos sirviendo mal a todos. Entonces ahí, bueno, tenemos que sentarnos y tenemos que decir, oye, desde producción, ser, digamos, generoso con, oye, yo te puedo reservar un X% de mi planificación para cuñas, producciones especiales, urgencias, etcétera, etcétera, y más allá de eso tengo que justificar mucho meter nuevas producciones no planificadas. Y el departamento comercial eso obviamente lo tiene que asumir, porque además le va a beneficiar, porque va a servir mejor a todos sus clientes y de una manera mucho más planificada, y vamos a cumplir plazos de entrega, pero también tiene que tener la capacidad de decir, ya, pero es que si nuestro cliente más importante, más rentable para la empresa me pide algo, pues muchas veces se lo tenemos que dar. Entonces, esa flexibilidad entre uno y otro tenemos que escribirlo. Y ahí hay muchas maneras, y nosotros lo hemos hecho en muchos proyectos a nivel de, oye, pues cuál es el cliente, qué tipo de cliente tenemos, qué, digamos, beneficios podemos darle a nivel de urgencias, de cuñas de producción, pero también tenemos que considerar que el cliente sea importante a nivel estratégico, oye, porque tenemos un proyecto largo con ellos, porque a nivel de ventas, bueno, nos es interesante, a nivel de rentabilidad, bueno, este tipo de cosas. Sí, la matriz oro, plomo, plata. Exacto, o sea, al final es una herramienta que nosotros utilizamos mucho, y lo que permite es separar o priorizar incluso el tipo de clientes que tenemos. Podemos hacerlo con segmentos de clientes, podemos hacerlo con distintas aproximaciones, pero lo que hace es decir, oye, a estos clientes los voy a tratar de una manera con muchas más ventajas y beneficios que a otros, pues porque realmente no me están aportando. Es Con lo encontrar cual, tu nicho. exacto. Ahí lo que haces es reducir, digamos, la incertidumbre, porque los comerciales saben que si el cliente no es oro, no van a proponer ni siquiera esa cuña de producción a planta. Y en planta pueden decir, vale, pues si es oro, te lo hago, pero si no, no. Con lo cual, digamos que reducimos seguramente más del 80% de los problemas. Esto que me estabas contando de operaciones y comercial, de las dos áreas, puede ser también una cultura, la cultura SOP de planificación de operaciones con el área comercial, y además Claro. la cultura de excelencia. Bueno, Al es final que todo llega en que, claro, sí, al final que tiene que calar en la organización. al final hay varias metodologías, y SOP, S&OP, al final es una planificación comercial industrial. Y ahí hablamos de comercial y hablamos de industrial. Es decir, de esa cohesión y esa comunicación que tenemos que tener. El S&OP al final lo que hace es recoger toda la información a nivel de pedidos de clientes, incluso del funnel de ventas, del stock actual, de, digamos, datos financieros, bueno, y más información, que lo que permite es tener toda la información encima de la mesa para tomar decisiones, para saber incluso, oye, cómo estamos a nivel de capacidad productiva, si vamos a poder atender, si no puedo informarle directamente al departamento comercial de que esto hay que replanificarlo, o replanificar otras cosas que teníamos planificadas. Puedo decirle a mi área de talento, de recursos humanos, que necesito más personal durante X semanas para producir todo lo que tengo, etcétera. Incluso a nivel financiero, que voy a subir mi nivel de producción, con lo cual voy a comprar más y voy a invertir más en circulante, voy a tener más stock. Entonces es una manera muy completa, y además es, digamos, una fuente de estructurar el funcionamiento de estos departamentos, ¿vale? De lo que es la comunicación de estos departamentos, y es una oportunidad buenísima para elaborar planes de mejora continua, porque tenemos muchos departamentos y mucha información ahí. Y todo ello teniendo siempre en cuenta la estrategia de negocio. Por supuesto, por supuesto. Y ahí
una manera de bajar esa estrategia, como hemos dicho antes, es pues entender muy bien al cliente y ser capaz de traducir, ¿no?, las necesidades de ese cliente para priorizar, digamos, a por qué clientes tengo que ir, y de todos los clientes que tengo, pues sabiendo cuáles son los que estratégicamente tienen más valor para mí, pues atenderlos mucho mejor, ¿no? y digamos, penetrar más en ventas hacia ese segmento de mercado, que es el que nos interesa y el que nos va a ayudar a ser más rentables, a vender más y a estar mucho mejor posicionados en el mercado. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. Ha sido un placer que nos des las claves de cómo ser mejores al final. Bueno, muchas gracias. Al final es un reflejo de muchas experiencias, ¿no?, y conocimientos que hay en la casa, y al final no deja de ser pues un reflejo de lo que hacemos con nuestros clientes. O sea que muchas gracias a vosotros.